Saludos, bienvenidos a este espacio de información en el que las entrevistas de actualidad cobran especial significado en el espacio de elecciones generales que estos días estamos abordando a través de una TV. Sentamos en este plató a los diferentes candidatos, a los números uno por la lista al Congreso de las diferentes formaciones políticas. Queremos conocer cuáles son sus propuestas de cara a la cita con las urnas del próximo 20 de noviembre. Hoy nos acompaña Antonio Jesús Ruiz, es el candidato del Partido Andalucista por la provincia de Cádiz al Congreso de los Diputados en Madrid. Antonio Jesús, bienvenido, gracias por estar aquí. Muy bien hallado, gracias a vosotros. ¿Se hablará definitivamente andaluz en el Congreso después de que otras lenguas, otras comunidades también están representadas en el hemiciclo? Pues ese es nuestro objetivo, que Andalucía esté presente en el Congreso de los Diputados tras el 20N con un partido andalucista fuerte. Lo que pasa es que vemos que el bipartidismo no le interesa que la gente sepa tampoco qué es lo que está votando, y vemos como muchos ciudadanos de la provincia piensan que van a votar a Rajoy o a Rubalcaba, y no es así. Lo que tenemos una democracia participativa y elegimos a parlamentarios que nos representan, que al final son los que van a designar al presidente de gobierno. Los ciudadanos de la provincia de Cádiz pueden elegir entre el señor Chávez por el PSOE, la señora Teófila Martínez por el Partido Popular o por el Partido Andalucista, en este caso pues por Antonio Jesús Ruiz, que soy yo. El bipartidismo, especialmente a partidos como el suyo, les hace tremendo daño, ¿no? Porque se empieza solamente a pensar en esas dos opciones, no en las alternativas reales que hay a día de hoy. Claro, además a ellos les interesa que esto sea así, ¿no? El Partido Popular y el Partido Socialista, que se han puesto de acuerdo en muchas cosas, como por ejemplo en reformar la Constitución, también se han puesto de acuerdo en modificar la ley electoral, que nos ha hecho, por ejemplo, el Partido Andalucista tener que recoger avales, tener que recoger firmas de los ciudadanos para poder presentar nuestras candidaturas en las distintas provincias de Andalucía, ¿no? Eso no había ocurrido nunca, y a muchos ciudadanos a los que le hemos pedido la firma, pues les ha extrañado que un partido con la historia del Partido Andalucista, que tiene pues más de 35 años de historia y que está dado de alta en el registro de partidos políticos, haya tenido que recoger firmas de los ciudadanos para presentarse. Y eso ha sido porque el Partido Popular y el Partido Socialista se han puesto de acuerdo. Sorprende que una comunidad como la nuestra, tan sumamente grande, con tantísima población, con tanta importancia y tanto peso, no se traslade eso al Congreso de los Diputados. No me voy a meter en hacer historia del andalucismo, pero sí de qué manera van a intentar que esa tradición última de los últimos años se rompa, porque en su figura, la de Antonio Jesús Ruiz, se ha vuelto a recuperar un poco esas señas del andalucismo que estaban, yo creo que cruzando esa travesía en el desierto, ¿no? Sí, de hecho Andalucía ponía 61 diputados en el Congreso de 350, es decir, una cantidad importante de diputados, ahora 60 porque la provincia de Cádiz nos han reducido a 8, donde teníamos 9, 60 diputados o 61 diputados que hasta ahora eran del PP y del PSOE, y que al final votaban lo que el PP y el PSOE pues le decían, ¿no? Y vemos como, por ejemplo, para aprobar los presupuestos generales del Estado del 2011, el Partido Socialista pactó con los 6 diputados del Partido Nacionalista Vasco a cambio de 500 millones de euros en I+D+I, evidentemente para el País Vasco, no para otra comunidad. Y los diputados andaluces de PP y de PSOE favorecen esto y están beneficiando a otros territorios. Por eso es importante que haya un partido andalucista fuerte en el Congreso, que defienda los intereses de Andalucía y que defienda pues a las andaluzas y a los andaluces, ¿eh? Bueno, hay un asunto, yo no me gustaría estar en la piel de ustedes los políticos en tiempos tan sumamente duros, complicados, donde me imagino que le estarán buscando las vueltas a la hora de solucionar la principal preocupación de los ciudadanos de este país, como es el paro. ¿Qué soluciones propone el Partido Andalucista? Si el paro es el principal problema de este país, como bien decías de España, en Andalucía no digamos. En Andalucía, mientras que en España estamos en el 20%, en la media de la Unión Europea es del 10%, en Andalucía estamos en el 30% y en la provincia de Cádiz en el 32%. Estos días estamos oyendo hablar mucho en las noticias de Grecia, y uno puede pensar que hay una convulsión social muy grande allí y que tienen que estar pasándolo más. Pues en Grecia, que es un país que está intervenido por la Unión Europea, hay un 17% de paro. Ya lo quisiera yo para Andalucía, tener un 17% de paro y no el 32% que tenemos en la provincia de Cádiz. ¿Y para eso qué queremos los andalucistas? Pues queremos estar en Madrid para conseguir infraestructuras e inversiones que vengan a esta tierra a cambio de apoyar cuestiones que tienen que ser aprobadas en el Congreso, como los presupuestos generales del Estado, o como otras cuestiones, o como proyectos de ley que hay que aprobar, a cambio de beneficios para nuestra comunidad, beneficios para nuestra provincia. En la provincia de Cádiz hay conexiones viarias, tanto viales como férreas, que son históricas y que no terminan de ejecutarse. Y esas inversiones en infraestructura hacen que tengamos una potencialidad económica mucho mejor.
y espero que podamos hablar en este debate de cuestiones importantes como son las figuras de los puertos de Algeciras y de Cádiz, o la falta de suelo industrial, que evidentemente pueden mejorar y pueden hacerlo mucho más competitivo, y que en lugar de que haya empresas que cierran, como está ocurriendo con Visteón, como ocurrió con Delphi, como ocurre con Polanco, pues que al revés, que haya empresas que abren, porque estamos situados geográficamente en el mejor lugar para poder estar. Es decir, estamos una puerta con el Mediterráneo y somos puente con el continente africano, que está en plena expansión, y somos frontera, la frontera sur de la Unión Europea. Luego tenemos unas condicionantes para económicamente e industrialmente poder ser una potencia. Pero, señor Ruiz, dentro de lo que cabe, y viajando un poco por España, no somos de los mejores en cuanto a infraestructura, pero tampoco estamos tan mal comparativamente quizá con alguna que otra comunidad, y sin embargo se nos van de aquí las empresas. ¿Qué es lo que no terminan de encontrar aquí las que están y se van, o las que podrían venir? Hombre, se parte de un racionamiento que yo quiero analizar. Cuando hemos hecho nuestro programa electoral, lo primero que hemos hecho es ver en cada cuestión cómo está Andalucía, y hemos visto unos datos que son relevantes. En los últimos 10 años, en los que han gobernado Partido Popular y Partido Socialista en el Estado, si vemos la inversión del Estado por habitante y por año, el Estado ha invertido 310 euros por habitante en todo el Estado español, de media. Y ahí Andalucía no está tan bien, o decía antes que Andalucía podía tener... vemos la inversión del Estado en Andalucía, y Andalucía ha tenido una inversión de 255 euros por habitante año en la media de los últimos 10 años. Cataluña está en torno a esa media, 315, un poco por encima, y Madrid roza los 400 euros por habitante año. Luego, evidentemente, eso deja ver que tanto el Partido Popular y Partido Socialista, que son los que han gobernado estos últimos 10 años, no han invertido o no nos han dado la importancia que tenemos por territorio y por población a Andalucía. Por eso queremos estar los andalucistas, y es importante que estemos los andalucistas en el Congreso, porque podemos modificar esta cifra, y evidentemente mayor inversión supone pues poder tener más herramientas, y al tener más herramientas, al poder tener pues mejores conexiones viarias, no puede ser que por ejemplo las dos bahías no tengan esa conexión férrea, que es importante. Se habla ahora de los trazados ferroviarios que la Unión Europea va a proponer para poder financiar con fondos europeos, y también queremos estar ahí para defender que se hagan y que sea una realidad, porque muchas veces hay planificación o hay planes de infraestructura que no terminan ejecutándose, o que al final no se ejecutan aquí, o lo que tardan infraestructuras como por ejemplo la Jerez Los Barrios, que ya se terminó hace unos años, pero que ha costado casi 20 años que se ejecute. Y vemos por ejemplo las carreteras de la costa, que falta un tramo muy importante para nosotros, como es la Algeciras-Vejer o Vejer-Algeciras. O por ejemplo hacer más competitivo nuestra industria naval, que ha sido históricamente importante, y falta un tramo muy pequeño en el nudo de Navantia, el nudo de Tres Caminos, en Puerto Real y San Fernando, para que ese astillero pueda, solamente con esa inversión de menos de 1 kilómetro, pueda hacerse más competitivo, porque rebajaría sus costes hasta un 12%. O sea, vemos que los puertos de Algeciras y de Cádiz, que son de los más importantes en tráfico de contenedores de la Unión Europea, están dentro de los 10 más importantes de la Unión Europea, vemos que no tienen una buena conexión, y que incluso han dado beneficios, han generado beneficios al Estado, y que no han reinvertido en hacerlo más competitivo, sino que se ha invertido en otros puertos que ahora parece que son la niña bonita del Estado, como es el puerto de Valencia. Y por ahí no vamos a tragar en que nos quedemos siempre pues compuestos y sin novio, y viendo todos los trenes pasar, y que ninguno pare en Andalucía y que ninguno pare en la provincia de Cádiz. Por eso es importante la presencia del Partido Andalucista en el Congreso. Lo que ocurre es que si, por desgracia, esta provincia siempre ha tenido el lastre del paro, ahora cuando han tocado pues otras condiciones económicas como las actuales, lógicamente se resiente mucho más. ¿Qué es lo que se ha venido haciendo habitualmente año tras año, década tras década, para que esto no haya pegado un giro a mejor, en este caso, para que por lo menos en esta situación lo hubiéramos tenido algo más fácil, un cierto colchón en el ámbito laboral? Pues, por ejemplo, Andalucía ha sido territorio objetivo número 1 de la Unión Europea, junto con Extremadura y Galicia. Eso quiere decir que el Estado español ha estado recibiendo fondos de cohesión que son dinero que recibe el Estado para que estos territorios, que son objetivo 1, se equilibren y que estén en la media de lo que viene siendo la propia Unión Europea en parámetros de bienestar o en parámetros de empleo.
Y hemos visto como el Estado, tanto con gobiernos del PP como con gobiernos del PSOE, se ha beneficiado de estos fondos y que luego ha invertido en otros territorios, no en Andalucía. Por ejemplo, hay una línea de metro, la línea de metro en Madrid que va al aeropuerto de Barajas, se ha hecho con fondos de cohesión, o muchas cuestiones que negoció el Partido Socialista y el Partido Popular con los nacionalistas catalanes de Convergencia y Unión, fue a cambio de fondos de cohesión europeos en Cataluña, que evidentemente sus niveles de renta o sus niveles de desempleo no eran los de Andalucía. Se han hecho unos malos recursos, se han utilizado mal los recursos económicos de la Unión Europea en estos años en los que hemos sido un país que hemos recogido fondos. Dentro de poco se acabó y vamos a tener que ser nosotros, en este caso, los que demos fondos a otros territorios de la Unión Europea. Y aquí hay que hacer un análisis de esta situación y por qué estamos aquí. Nosotros no tenemos un 32% de paro en la provincia de Cádiz porque esto sea un mal endémico y tengamos aquí un castigo divino. Esto es fruto de la desidia y de la mala gestión de gobiernos socialistas y de gobiernos del Partido Popular, que han hecho que nuestra provincia no sea prioritaria a la hora de poder recabar equipamientos e infraestructuras que son muy importantes para nosotros, como las que he comentado antes. ¿Cómo es posible que el puerto de Algeciras, que es el segundo puerto más importante en tráfico de contenedores de la Unión Europea, no tenga una salida ferroviaria? O no tenga conexiones por carretera que posicionen a los contenedores en menor tiempo posible en los distintos puntos a donde haya que llevarlo. Eso nos consideramos que es una auténtica losa en la gestión del Partido Popular y del Partido Socialista. Por eso queremos estar, y es importante que los gaditanos sepan que el Partido Andalucista tiene que estar en el Congreso de los Diputados para defender todas estas cuestiones. Usted me está comentando desde el ámbito de las infraestructuras lo que supone. Si no tenemos esto, lógicamente las empresas no pueden venir para acá, no se puede crear empleo y lo vamos a tener muy complicado para salir de este pozo en el que estamos. Sin embargo, hay otro colectivo que se viene diciendo machaconamente, que es el pequeño y mediano empresario, que se asfixia, que no ve posibilidades de poder continuar, y aunque en este dato, desde hace mucho, en este país, los datos del paro se conocen habitualmente, no tenemos los datos mes tras mes de la cantidad de pequeños y medianos empresarios que tienen que cerrar su empresa. ¿Aquí de qué manera el Partido Andalucista va a intentar echarles una mano? Sí que los tenemos, los datos son públicos porque se publican incluso pero no tienen la misma trascendencia a nivel público, ¿no? Pero nosotros los hemos analizado, o sea, en Andalucía han cerrado o se han dado de baja casi 400.000 autónomos en el año 2010. Evidentemente, nosotros, para empezar, consideramos que hay que acabar con la burocracia. Hay un estudio hecho por la propia Unión Europea que a la hora desde que una persona decide constituir una empresa y da el primer trámite hasta que la empresa está formalmente constituida, en España se tardan de media 52 días. Es una barbaridad. Mientras que otros países de la Unión Europea, como puede ser Alemania, como puede ser Bélgica o como puede ser el Reino Unido, se tarda de media 15 días. Es lo lógico. Pero es que aquí una persona que quiere emprender, que quiere llevar a cabo una idea de negocio, se topa con la administración. Es totalmente ilógico, ¿no?, que la administración, que tiene que favorecer que una persona que se va a autoemplear, que pone en riesgo su capital, el dinero, su patrimonio personal, y que además puede generar más empleo, pues que tenga que estar esperando durante tanto tiempo para poder tener esa idea de negocio en marcha. Eso lo queremos cambiar y los andalucistas queremos apostar para que eso cambie, para que la burocracia, para que la administración deje de ser un problema y evidentemente ayude, que es lo que tiene que hacer para que podamos generar más empleo y sobre todo para que haya mayor tejido empresarial en cuanto a la pequeña y mediana empresa. Esa es una de las ideas fuerza que el Partido Andalucista lleva en su programa para favorecer la creación de empleo, el autoempleo, y que esos autónomos, esos emprendedores, pues tengan todas las facilidades posibles de la administración. ¿Y no ha sido su principal problema el corte en cuanto a la financiación por parte de los bancos? El corte de la financiación por parte de los bancos, lo que no es posible tampoco es que cuando los bancos lo pasan mal, el Estado vaya corriendo a ayudarle para equilibrarle los balances, para salvarle de los números rojos, y que a su vez los bancos no vayan corriendo a salvar a esos clientes a los que le han puesto una alfombra roja para poder tener crédito, tanto a la pequeña y mediana empresa como a las personas a las que le han dado hipoteca de riesgo, sabiendo la situación de esa familia, de hasta un 120 o un 125% del valor de la vivienda. Y ahora, precisamente, esa banca, incluso las cajas de ahorro, que tienen que tener una importante labor social y que se ha perdido, pues están dejando tirados a mucha pequeña y mediana empresa y a muchas familias. Por eso los andalucistas también vamos a apostar porque
no porque haya una banca pública, pero que evidentemente desde el sector público se favorezca que cuando haya ayudas a las entidades financieras, estas también lo repercutan en la pequeña y mediana empresa y en las familias. Y también hay una cuestión muy importante, que es que nosotros entendemos que muchas de esas pequeñas y medianas empresas que tiene deuda pendiente de cobrar de la administración y que ha facturado y que incluso ha tributado el IVA, luego le está perjudicando porque esa administración no le paga. Nosotros entendemos que eso hay que equilibrarlo de alguna forma, pues para que tampoco se vayan a pique todas esas pequeñas y medianas empresas, todos esos autónomos que están o que han tenido trabajos con la administración y que tienen todavía pendiente de cobro pues cantidades importantes. Usted me lo ha citado y por ahí quiero continuar la conversación. Si hablásemos de los ayuntamientos, equiparándolos con empresas, diríamos que la mayor parte están en quiebra o a punto de cerrar. No sé si ya hay capacidad como para que determinados ayuntamientos que todos tenemos en mente puedan pagar sus nóminas, puedan salir adelante. En fin, ¿qué solución a corto o medio plazo se les puede dar para que vuelvan a ser los que fueron, por decirlo de alguna manera? Nunca lo fueron. La realidad es que cuando se estableció el Estado, y aquí hay que decir que la Constitución no establece una jerarquía Estado, comunidades y ayuntamientos, sino que todos estamos al mismo nivel. Digo estamos porque yo soy concejal, ¿no?, de un ayuntamiento. Sí, sobre el papel, porque luego en cuanto a la participación en los tributos del Estado, que debería de ser 33, vemos que el Estado está en torno a un 60% de la financiación, cuenta con mayor financiación que de aquello que estaba establecido. Las comunidades autónomas están un poco por encima de la media, están en torno a un 35, y los ayuntamientos no superamos un 15. Y eso sí, los ayuntamientos, que son a donde van los ciudadanos a reclamar, pues porque las delegaciones provinciales o el Estado les cae demasiado lejos, pues al final estamos asumiendo competencias que no son propias y que estamos destinando o se están destinando recursos de los ayuntamientos a cuestiones que deberían de financiar otras comunidades que incluso tienen más posibilidades económicas que los propios ayuntamientos. Eso hay que cambiarlo y hay que establecer un plan de ayuda a los ayuntamientos. Y luego, por otro lado, estamos viendo, y el Partido Andalucista está sufriendo en ayuntamientos que los que hemos ganado y que ahora estamos gestionando tras las elecciones municipales, en las que hemos pues tenido unos magníficos resultados, como hay ayuntamientos donde se ha tenido pues una manga ancha y un despilfarro absoluto. O sea, vemos cómo el Ayuntamiento de Villamartín, gestionado por el Partido Socialista, se ha gastado mucho dinero. Yo no sé, pero los anteriores regidores del Ayuntamiento de Villamartín podían hacer una guía gastronómica, porque en comidas y en fastos pues han gastado mucho dinero de los recursos públicos del Ayuntamiento de Villamartín. O si hablamos, por ejemplo, del Ayuntamiento de los Barrios, vemos como un municipio de 20.000 habitantes pues tiene una plantilla municipal que supera los 600 trabajadores. Eso en época de vacas gordas pues se podía disimular, y por los ingresos del ladrillo pues evidentemente se podría sobrellevar, pero ahora que viene la crisis, que ya no está el ladrillo y que los ayuntamientos pues están padeciendo también la falta de crédito de las entidades, que tampoco quieren darle préstamos a los ayuntamientos, pues vemos cómo esas carencias son una realidad, y tenemos municipios en los que apenas se puede pagar la nómina de los trabajadores. Hay que equilibrar esto, hay que hacer una reforma en cuanto a la gestión pública y a la gestión sobre todo de los ayuntamientos, y que sean mucho más eficaces, y castigar a quienes han hecho una malversación de los recursos públicos. Vamos a dejar economía y empleo a un lado, porque creo que le hemos dedicado el suficiente tiempo, porque además tiene el peso específico y es una de las inquietudes de todos los andaluces. Se nos dice que se invierte mucho en educación, se nos dice que no va a haber recortes en educación, pero sin embargo todavía en muchos colegios, en muchos centros educativos faltan profesores de ayuda, no tienen quien les sustituya. Parece ser que eso, a modo de imagen, a través de los ordenadores portátiles célebres que en Andalucía se les ha trasladado a los alumnos, se les apoya tecnológicamente, pero luego nos encontramos como en colegios en los que no tenían ni siquiera el mobiliario. Es decir, ¿qué es lo que nos tenemos que creer y qué es lo que nos tenemos que creer por parte del Partido Andalucista que va a hacer? Pues mire, le decía antes que para hacer nuestro programa hemos hecho un estudio de la situación. El Partido Socialista y sobre todo el candidato Rubalcaba saca pecho, en este caso por Andalucía y por la gestión que los socialistas andaluces han hecho en cuanto a la educación. Si vemos en el último año la inversión por alumno que las comunidades autónomas han llevado a cabo, Andalucía es la penúltima. Solamente superamos a Madrid, a la Madrid de Esperanza Aguirre, que ya vemos cómo trata en este caso el Partido Popular en Madrid a la educación. En Andalucía se invierten 3.500 euros por alumno en educación. Estamos muy lejos
no voy a decir ya País Vasco y Cataluña, que siempre lo utilizamos o los vemos como referente, pero estamos muy lejos de Asturias, estamos muy lejos de comunidades que sí están invirtiendo en educación y que están en torno a los 5.000 euros por alumno. Pero cuando estamos hablando de invertir en educación, estamos hablando de mejor profesorado, de instalaciones, de todo. Hablamos desde lo que es la propia aula, desde lo que es ¿cuántos alumnos en Andalucía están dando clases en las famosas caracolas? En esas caracolas que van a ser provisionales y que se convierten en eternas. En esas caracolas en las que los niños andaluces pasan frío en invierno y se mueren de calor en verano. Yo creo que son muchos los padres que nos pueden estar viendo en la provincia de Cádiz, que tienen a sus hijos en muchos colegios públicos en Andalucía y que están en esa situación. O cuántos colegios les faltan esas sustituciones de los profesores que dan baja y que no se cubren. O cuántos alumnos o cuántas aulas o cuántos colegios de la provincia de Cádiz tienen un ratio profesor-alumno súper elevado o tremendo, comparado con los estándares, en este caso, que hablan de una educación de calidad. Yo creo que evidentemente no estamos mal, no estamos comparándonos con la educación que se puede recibir, evidentemente, pero sí podemos estar mucho mejor. Y tenemos que apostar por estar mejor. Y evidentemente lo que sí vemos es que la Junta de Andalucía o que el Partido Socialista, en cuanto a la educación, todavía le queda mucho por hacer. Hablemos de sanidad, porque también es otra de las parcelas que a mí me gusta hablar directamente a lo que más le preocupa al ciudadano, más que los megamercados y demás, que aunque son importantes y vemos la trascendencia que pueden tener en el día a día, me interesa saber lo que está ocurriendo en la calle. Y usted, que ahora se tiene que patear mucho la calle, sabe de lo que le estoy hablando y no le cuento nada nuevo. En cuanto a sanidad, ¿qué es lo que propone el Partido Andalucista? Porque en muchos casos habla de las listas de espera, de la falta de suficientes centros de salud, hospitales, médicos. Se sigue hablando en época de tanto recorte que no se va a tocar nada, pero hay cierto temor. ¿Ustedes qué proponen? Pues volvemos a analizar la situación. Si antes decía que Andalucía era la penúltima en inversión por alumno en cuanto a educación, pues en sanidad vemos que Andalucía está de las últimas comunidades autónomas en camas hospitalarias por habitante. Eso también es un estándar de calidad de si la sanidad tiene calidad o no en Andalucía. Y me hablaba usted de las condiciones o de las cuestiones que los gaditanos padecen. Pues, por ejemplo, en Conil echan en falta un pediatra. Algo tan básico como un pediatra. En Conil hay constituido una plataforma pidiendo un pediatra. En las Andas se está pidiendo un chare, que está paralizado y que está a falta de inversión. En el puerto se está pidiendo un ambulatorio para la zona norte, que ya empieza a ser una reivindicación histórica y que la Junta de Andalucía tenía dotada, pero que no utilizó los recursos para poder llevarlo a cabo. Nosotros pensamos que en sanidad tampoco estamos en el nivel que debemos de tener, y vemos cómo hay determinados especialistas que verlos pues puede parecer casi un milagro, porque las listas de esperas es que ya ni siquiera tienen lista de espera. Ahora está lo que se llama es la agenda, para camuflar en este caso esa lista de espera que tan famosa y de la que hablamos, para ver cuánto se tarda en ser recibido por un especialista. No te meten en lista de espera, primero te ponen en la agenda. O, por ejemplo, una cuestión tan importante, cuando tenemos más población, como es en verano, que la población de la provincia y de algunas zonas de la provincia se duplica o se triplica, se cierran plantas completas, como pasa en Cádiz en el Hospital Puerta del Mar, o como pasa en el Hospital de Puerto Real. Eso es inconcebible. Y nosotros pensamos que en sanidad, evidentemente, en Andalucía también estamos lejos de donde tenemos que estar y de una sanidad que realmente sea de calidad. Pero eso no es que lo diga yo, esos son los ciudadanos que me están viendo. Estoy convencido que lo han sufrido, que lo han padecido, y que es una conversación pues de cafetería o de centro de trabajo o de la familia, de cómo tratan o cómo es no de los profesionales, que son profesionales y que evidentemente están a la altura, sino del propio sistema sanitario andaluz, de cómo cubre o cómo se trabaja o cómo en este caso es la atención en cuanto a tiempo, ¿no? O sea que para nosotros es algo que recibimos de la calle y que evidentemente lo llevamos en nuestro programa con mejoras y sobre todo con lo que estamos hablando, con mayores recursos económicos. Si hoy nos acercásemos a cualquiera de las audiencias o de los juzgados en nuestra comunidad autónoma andaluza o en la provincia de Cádiz, veríamos montañas de papeles por todas partes, instalaciones en muchos casos no las más adecuadas, funcionarios que llevan clamando desde hace mucho tiempo más personal para poderlo sacar adelante, una tecnificación, que tengan una disponibilidad mucho más práctica a la hora de poder tramitar todos los papeles, las sentencias, etcétera. La justicia a día de hoy, no sé si está en un colapso ya crónico o cómo se le puede salvar de esa situación.
Pues también hay... Perdóneme, es que últimamente, además, con los conflictos laborales se ha visto todavía mucho más amplificada esa situación. También hablamos de equipamientos y de mejoras en los espacios, ¿no? Vemos esos montones de expedientes que están acumulados en pasillos y vemos cómo esas ciudades de la justicia, que han sido promesa electoral durante muchos años, no terminan de llegar. Y pongo ejemplos en los que hay pues juzgados que están en edificios que son alquilados y que se pagan un alto coste y que se podía rentabilizar pues llevando a cabo la construcción de esos juzgados nuevos en suelo o en parcelas que están cedidas por los ayuntamientos desde hace tiempo y que la propia Administración de Justicia no recepciona para no tener la obligación de llevarlos a cabo. Nosotros entendemos que también es importante, sobre todo, pues que haya un mejor equipamiento, porque sobre todo lo que estamos hablando es que hay unas condiciones de trabajo en muchos casos pésimas, donde los trabajadores de la Administración de Justicia pues están viéndose prácticamente ahogados en montañas de papeles y que eso lo hace mucho más tediosa y que mucho más que al final terminan sufriendo los ciudadanos porque sea una administración mucho más lenta. Señor Ruiz, tenemos que finalizar, hemos consumido los últimos minutos. Yo si quiero dejar el último minuto para que a esta Cámara, si se quiere dirigir, le pueda decir a los andaluces, en este caso a los gaditanos, por qué habría que votar al Partido Andalucista. Pues el próximo 20 de noviembre hay dos opciones. Los gaditanos no podemos votar ni a Rubalcaba ni a Rajoy. Ya he dicho antes que esto es una democracia representativa. Hay que votar a diputados que estén en el Congreso y que defiendan a la provincia de Cádiz, que lleven iniciativa. En estos últimos 4 años hemos tenido a un diputado por la provincia de Cádiz, que ahora es candidato y que se presenta por Madrid, el señor Rubalcaba, que ha llevado 0 iniciativas al Congreso de los Diputados. No ha hecho nada por esta provincia. La última vez que hubo un diputado andalucista, José Núñez, en esos 4 años, llevó más de 200 iniciativas de la provincia de Cádiz al Congreso. Queremos estar en la provincia de Cádiz y es importante que la provincia de Cádiz, que todas las comarcas de Cádiz, tengan un representante del Partido Andalucista en Madrid, en el Congreso, para llevar sus problemas a donde se resuelven, para buscar financiación a toda la falta de infraestructura, la falta de equipamiento que hay en esta provincia, porque al final eso es lo que puede generar mayor crecimiento económico y que haya pues más riqueza y más empleo, que es el principal problema, por no decir el único problema que nos preocupa al Partido Andalucista, la creación de empleo y sacar a todas esas familias de la provincia de Cádiz que a día de hoy no tienen ningún ingreso en su familia porque todos están en paro. Antonio José Ruiz, candidato al Congreso por el Partido Andalucista por la provincia de Cádiz. Muchas gracias por aceptar la invitación para esta entrevista. Muchas gracias a vosotros. Aquí lo dejamos. Finalizamos este tiempo de elecciones generales. Hoy con Antonio José Ruiz, candidato al Congreso por el Partido Andalucista por la provincia de Cádiz. Que tengan una feliz jornada. Hasta luego.